Pues comenzamos hora punta, especial elecciones locales y autonómicas del 24 de mayo. Lo hacemos recibiendo, dando la bienvenida al candidato a la alcaldía de San Javier por parte del Partido Socialista. Es José Ángel Noguera, portavoz también del grupo a lo largo de toda esta legislatura que está llegando a su fin. Bienvenido, José Ángel. Muy buenas tardes. A esta casa y a este programa de carácter especial, ¿no? Muy buenas tardes. Cita importante, la del próximo 24 de mayo. Pues sí, es una cita importante y ahora ya el día 24 la palabra. Ahora la estamos teniendo en este periodo preelectoral los candidatos, digamos, y todos los partidos, y el día 24 la tienen los ciudadanos. Es un día importante. Al final un poco el reflejo del trabajo de este tiempo, ¿no? Aquellos que han estado por una parte gobernando, aquellos que les ha tocado, como en vuestro caso, ¿no? Pues sí, hay que presentar el fruto del trabajo y el fruto del trabajo, quien ha estado gobernando, el fruto de su trabajo en el gobierno, y quienes hemos estado en la oposición, el fruto de nuestro trabajo, de nuestra crítica constructiva siempre durante esa etapa. Lo que decía al inicio del programa y lo que estamos pretendiendo a lo largo de esta serie de programas especiales es, por una parte, descubrir aquellas principales. Evidentemente el tiempo siempre hace que acotemos demasiado, ¿no?, los temas, pero descubrir las principales propuestas que lleva el grupo, en este caso el Grupo Socialista, al Ayuntamiento de San Javier, en este caso concreto tú como candidato a la alcaldía. Y, por otra parte, descubrir un poco el perfil del candidato, ¿no? Hay mucha gente, la gran mayoría de San Javier, que conoce ya a José Ángel Noguera por su trayectoria, no solamente como docente, sino como político, pero hay seguramente muchos que no lo conocen. Bueno, para aquellos que no conozcan a José Ángel Noguera, ¿quién es José Ángel? Bueno, pues yo soy un vecino de San Javier y me afinqué aquí hace 33 años, va a ser 33 años, soy docente, trabajo en el Colegio Nuestra Señora de Loreto. He estado como docente durante muchos años y de director pues llevo aproximadamente unos 17 años. Actualmente soy director del centro y llegué aquí en el año 1982, va a ser 33 años, como digo. Mi trabajo en la política es un trabajo breve porque comienza en el año 2007, cuando me llama Pepa y quiere que forme parte del equipo, de su equipo de trabajo, del Partido Socialista, y yo acepto. Y bueno, para mí fue totalmente un mundo por descubrir, un mundo que también es verdad que no conocía, me daba cierto reparo entrar en el mundo de la política, y pues afortunadamente pudimos gobernar, con dificultades, ya lo sabemos, pero guardo unos recuerdos muy bonitos de los 4 años de gobierno junto a Pepa. Y también durante esa etapa, que fue una etapa de crisis brutal, todo el mundo lo sabe y lo reconoce, pues creo que hicimos un trabajo muy importante durante esos 4 años. Y luego estos 4 años últimos, del año 2011 hasta el año 2015, en que va a haber elecciones, pues he estado formando parte de los concejales de la oposición como líder del grupo o portavoz del Grupo Socialista. Esa es un poco mi trayectoria. La entrada en política de la mano de Pepa García, quizá a lo mejor no sea el programa adecuado, quizá no sea el momento, pero para este tipo de cosas yo creo que siempre es el momento, siempre es la oportunidad. Yo creo que sería injusto que no tuviéramos, aunque sean segundos de recuerdo, a Pepa García por tu parte y por la mía. Sí, por mi parte, pues la verdad es que yo estoy muy orgulloso del legado, de haber primero conocido a Pepa, porque la conocía antes de entrar en política. Y ella es la que de la mano me lleva y un poco me esfuerza a mi entrada, pero también ha dejado un legado que yo creo que es un legado que tenemos que continuar. Es su honradez, su valentía y su defensa de los intereses, por encima de todo, de San Javier. Y eso es una cosa que nosotros y que yo quiero manifestar hoy. Antes que nada, defenderemos, si somos elegidos, el pueblo de San Javier, los ciudadanos de San Javier. La camiseta, nuestro logo, como yo digo, en primer lugar es San Javier y después somos socialistas. Momento en el que se gobernó el Partido Socialista en San Javier, anterior legislatura, 2007-2011, al frente Pepa García como alcaldesa, José Ángel Noguera como concejal de Hacienda, Personal, Deportes, Patrimonio y Educación, que se dice rápido. Momento que te deja exactamente ¿qué? Esos 4 años. Pues esos 4 años, afortunadamente, me dan precisamente el conocimiento, la radiografía, desde mi punto de vista bastante aproximada, de lo que es
la administración municipal, la administración local. Cuando se habla, antes de tener la experiencia, yo también lo he hecho, se habla con mucho desconocimiento de lo que es la administración local. Es difícil gobernar, yo lo sé porque he estado ahí, pero también es verdad que me ha dado la oportunidad, precisamente, esos 4 años como gobernante y estos 4 en la oposición, de tener una radiografía perfecta o muy aproximada, con un diagnóstico bastante certero sobre lo que necesita. Y eso es lo que me impulsa a presentarme como candidato a alcalde. Pues situados en ese punto, ¿cuál es la radiografía que hace José Ángel Noguera de la actualidad en San Javier? La radiografía que yo hago en nuestro pueblo pues es muy sencilla, porque es una radiografía que la tenemos en todos los papeles, o sea que no hay que buscarla, es cuestión de indagar. Nosotros somos un pueblo que el 80% de la economía de nuestro pueblo son los servicios, el 15% la agricultura, el 3% la industria y el 2% la construcción. Hablando de radiografía, es decir, cuando tú quieres gobernar un pueblo tienes que conocerlo. Voy a hablar de los servicios, el turismo, el comercio, ¿cómo están? Pues desde mi punto de vista, en muy malas horas. Es decir, tenemos un turismo completamente estacional y tenemos un comercio que lo está pasando muy mal. Y luego tenemos una industria, como he dicho, que es el 3%, y una construcción que es el 2%. Todos sabemos que la construcción, no voy a hablar de ella, nos ha traído a veces por estos caminos. Pero también quiero decirle a los ciudadanos de San Javier que en nuestro programa hay el deseo de impulsar un gran proyecto industrial con zona del Mar Menor, no solamente de nuestro pueblo, sino de pueblos colindantes, como San Pedro, Los Alcázares, el corredor del Mar Menor le llamo yo, lo llamamos nosotros, financiado por Europa para desarrollar esta zona con esa pata que nos falta. Es decir, ¿por qué? Pues porque en las ciudades, en las regiones que son industriales, prácticamente no hay desempleo. Y el primer problema que tenemos que abordar en San Javier, todas las propuestas que nosotros llevamos, es para abordar un problema fundamental, el problema del desempleo, el problema de la gente con pocas posibilidades de futuro. Y ese problema, una de las soluciones es incentivar la economía de nuestro pueblo, en el aspecto industrial, como he dicho, en la desestacionalización de nuestro turismo, y para ello necesitamos hoteles de 4 estrellas. Nosotros queremos propiciar que se instalen y queremos propiciar ¿Cómo se puede propiciar? Las herramientas que tienen los ayuntamientos son herramientas diferentes a las que tienen otras administraciones, pero sí tenemos herramientas. Por ejemplo, tenemos las ordenanzas fiscales. ¿Por qué no una exención fiscal durante un periodo de tiempo, que pueden ser 5 años, para aquellos hoteles de 4 estrellas que quieran instalarse en Santiago de la Ribera, en La Manga, en San Javier? Y que abran todo el año, imagino. Que abran todo el año, sí, pero, perdón, estos hoteles, primero hay que poner las condiciones para que se quieran poner, para que se quieran instalar. También exigirles o pedirles que el 85% de empleados sean desempleados de nuestro pueblo. ¿Cómo podemos incentivar eso? También teniendo iconos. Nosotros lo que sí tenemos que tener claro es una cosa: los hoteles se instalan, nosotros tenemos una joya que es el Mar Menor infrautilizada, y eso hay que ponerlo en valor. Queremos propiciar la construcción o la instalación de un museo, el Museo Patrulla Águila en Santiago de la Ribera. Tenemos unas relaciones con la Academia General del Aire fantásticas y extraordinarias. Queremos que haya aviones que se puedan poner en el paseo, que sean iconos de atracción turística. Pero es que tenemos dos cosas a las que no se les ha sacado todo el rendimiento. Una, el Festival Internacional de Jazz. ¿Por qué no el Paseo de las Estrellas de Jazz, a modo y semejanza del Paseo de las Estrellas de Hollywood? ¿Por qué no unas losas que sean iconos, que la gente se hace las fotografías que vienen? ¿Por qué no un paseo de las estrellas del teatro en San Javier? Aquí han venido lo más granado del teatro nacional, las grandes figuras. Cada vez que vengan, hagamos una losica, pongámoslos ahí, son iconos atractivos. Todo este tipo de cosas yo creo que incentivarían el turismo. Y luego
¿por qué no conveniar con los cruceristas de Cartagena, con los cruceros de Cartagena, para que de los 130.000 pasajeros que llegan a las costas de Cartagena durante todo el año, haya un porcentaje importante que los podamos traer hacia aquí? Podemos darles un paseo en el ferry, podemos tener un plato típico que tendríamos que haber creado ya, con denominación de origen, podría ser el caldero. Podríamos tener una agricultura de carácter ecológico, con unos mercadillos de carácter ecológico. Tenemos una agricultura muy potente, tenemos pedanías, como el Mirador, Pozualedo, La Grajuela, que son pedanías eminentemente agrícolas. Pero también tenemos una agricultura ecológica, que quizá mucha gente de nuestro pueblo no lo sabe. ¿Por qué no hacer un mercado también con esa agricultura ecológica y darlo a conocer? ¿Por qué no hacer maridaje entre el campo y el mar? Si lo tenemos aquí, tenemos lo mejor del campo y lo mejor del mar. Hemos hecho una referencia a infraestructura, en este caso hotelera, relacionándola con el turismo y con un poco el objetivo de romper esa estacionalización, ¿no?, que tenemos muy marcada en esta zona, y concretamente en San Javier. San Javier es un municipio que goza de infraestructuras importantes para ser un municipio del nivel o del tamaño que tiene. Pero ¿cuál se echa en falta? ¿Qué propuesta en cuanto a infraestructuras tiene el Partido Socialista? Vamos a ver, en cuanto a infraestructuras, nosotros tenemos las infraestructuras del pueblo de San Javier. Yo creo que son las correctas, excepto en la dotación hotelera. Yo lo que he hecho en falta fundamentalmente en nuestro pueblo. Y luego también esos iconos de atracción, es decir, a la gente, a los hoteles. Tenemos algo muy importante, tenemos un clima. Tenemos los deportes náuticos, no están explotados, pero tanto en La Manga como en Santiago de la Ribera. Tenemos que explotar lo que tenemos. Deportes náuticos. En invierno, los países nórdicos, allí la gente está a 10, a 12 grados bajo cero. Aquí los podemos tener, tenemos temperaturas de 18, de 17... Eso es una temperatura prácticamente primaveral. Y un sitio, una joya, como he dicho antes, como el Mar Menor, que tenemos que ponerla en valor. Económicamente, ¿cómo se encuentra el Ayuntamiento de San Javier? ¿Cómo lo dejó el Partido Socialista? Bien, el Partido Socialista lo dejó en unas condiciones... ¿Cómo lo encontró el Partido Socialista? Porque claro, para decir cómo lo dejó el Partido Socialista, vamos a ver cómo lo encontró. Cuando nosotros llegamos en el año 2007, la economía y el presupuesto del Ayuntamiento de San Javier, elaborado por el Partido Popular, era de 52 millones de euros. Pero nos encontramos partidas completamente vacías cuando llegamos. Quiero recordar que, por ejemplo, en festejos, que había un presupuesto de 1 millón, estaba gastado en mayo del 2007 y quedaban 11 euros. Quiero recordar que no había ni un solo euro para hacer nada en parques y jardines. Y así muchísimas de las partidas. Es decir, el Partido Popular, cuando habla de buena gestión, yo creo que no dice exactamente la verdad. El Partido Popular lo que ha hecho es lo siguiente. Nosotros nos encontramos una cantidad de dinero que se debía completamente incontabilizada por el Partido Popular. Incontabilizada. Y nos dedicamos a reordenar Hacienda, a regularizar todos los contratos. Y yo creo que es muy evidente, porque esta casa también lo sabe, que se regularizaban contratos que estaban completamente irregulares. Y empezamos esa tarea. Nosotros, de los 12 millones que había pendientes de pago a proveedores, en 4 años pagamos 7,5 millones sin recurrir a ningún préstamo. A ningún préstamo. Con lo cual no endeudamos el Ayuntamiento de San Javier. Lo encontramos con una deuda financiera, lo digo así porque es así, del 38% y lo dejamos con un 22% de deuda financiera. ¿Qué hace el Partido Popular cuando llega? Se encuentra 6,5 millones de euros sin pagar todavía de pago a proveedores. ¿Cierto? Es que había 12. Nosotros pagamos sin préstamo. El Partido Popular lo que hace es concertar un préstamo con distintas entidades financieras, que ese préstamo, desde luego, nosotros no lo votamos a favor porque eran entidades financieras, todas rescatadas por el Estado a unos intereses brutales del 6%, cerca del 6%, y lo que hace es convertir la deuda a corto plazo en convertirla en deuda a largo plazo. Dice que ha saneado. Eso no es sanear desde mi punto de vista y desde el punto de vista de cualquier experto en finanzas. Eso no es sanear. Eso es convertir una deuda a corto en una deuda a largo.
Esta deuda la terminaremos de pagar en el año 2022, ¿vale? Con los intereses preceptivos. Y esa deuda fundamentalmente eran de facturas que quedaron sin pagar en la época del Partido Popular. Ellos nos acusan a nosotros que habíamos terminado, quiero dar explicación también a esto, con déficit. No se enteran cuando dicen de esto, no dicen la verdad. Cuando se termina con déficit no es déficit de caja. Y eso lo hice yo perfectamente y conscientemente. Bueno, como concejal de Hacienda en ese Como momento. concejal de Hacienda, sí. Nosotros cuando entregamos, además, es que tengo el documento, en las cuentas del banco había más de 1,5 millones de euros. Cuando nosotros le pasamos el testigo al Partido Popular. Pero ¿por qué nosotros, a nivel contable, termino con un déficit? Muy sencillo. Porque a nivel contable lo que cuentas es la deuda que tienen contigo y la que tú tienes. Si terminábamos con superávit, el superávit se lo teníamos que dar a los bancos, porque en aquella época la legislación de carácter estatal nos decía eso. Y yo no quería darle dinero a los bancos. Entonces, ¿qué hice? Descontar deuda incobrable, no sé si esto se está entendiendo, para terminar con ese déficit y no tener que pagarle a los bancos ni un solo euro. Es decir, ellos no encontraron ningún déficit de caja, es un déficit exclusivamente contable, exclusivamente en el papel. No hay nada más. Ellos hablan de que han saneado cuando realmente lo que han hecho es concertar un préstamo, ¿vale? Y punto. Nada más, no han hecho nada. Y cuando se dice que hoy por hoy tiene el ayuntamiento un superávit importante. Es cierto, pero ese superávit obedece, es muy sencillo. Hay un proyecto que es el de recogida de residuos sólidos, un contrato, por valor de 5 millones de euros. Cuando tú lo tienes contabilizado y no te lo has gastado, porque ese contrato ha entrado en vigor en diciembre de 2014. Luego hasta diciembre de 2014 no se ha gastado. Y es un dinero que está quedando ahí. Es un dinero que forma parte de un superávit. Pero no es un dinero que haya por una gran gestión. Aparte, una gran gestión para mí es cuando tienes los jardines arreglados, cuando tienes, bueno, pues nos paseamos por el pueblo y vemos cómo están los jardines, cómo están las calles. Hemos contratado el servicio de recogida de residuos sólidos, que nos cuesta 5 millones. Claro, me gustaría preguntar precisamente por ese servicio, estamos hablando del servicio... es el servicio estrella. Claro, efectivamente. Más importante en cuanto a cuantía económica que asume el Ayuntamiento de San Javier, una cifra muy considerable. 5 millones de euros todos los años. ¿Necesario ese servicio? Desde nuestro punto de vista, no. Nosotros no lo votamos a favor este proyecto. Nosotros cuando gobernábamos en minoría, lo presentamos 6 veces por un importe de 3 millones de euros. Porque nosotros no privatizábamos la limpieza viaria por importe de 3 millones. A nosotros nos pareció excesivo el precio. Y ahora que estamos viendo los resultados, estamos viendo que se limpia exclusivamente determinadas zonas y otras todavía no se pasa con la asiduidad suficiente. Es decir, no es la panacea. Y este servicio estamos pagando los sanjaviereños, todos, 13.000 euros diarios, casi 420.000 euros al mes, casi 5 millones de euros al año. A mí no me parece que sea lo mejor. Y lo tenemos por un periodo de 10 años fijos, desde el 14 hasta el 2024, más 5 de prórroga posible. Con lo cual son 75 millones de euros. En cuanto a políticas sociales, José Ángel, ¿se está haciendo el esfuerzo desde el Ayuntamiento que se debería hacer? ¿Cuál es la propuesta que lleva el Partido Socialista en referente a este tema en un momento en el que estamos, en el que continuamos con muchísima dificultad? Muchos vecinos con dificultades reales que le afectan directamente y que, bueno, quiero saber cuál es el punto de vista del partido y del candidato referente a este tema concreto. Alguna cosa se ha hecho por parte del Ayuntamiento, porque hay que ser justos también. Es cierto que aquí se creó la comisión antidesahucio a propuesta precisamente de la plataforma y la votamos todos los partidos. Es el único municipio, el único ayuntamiento en el que está. Y me parece muy bien. Y esa propuesta la llevó la plataforma, la negociamos el actual alcalde, Juan y yo, y la votamos todos conjuntamente. Me parece bien. Pero entiendo que no se ha hecho lo suficiente. El Partido Socialista lleva en el ADN las políticas sociales. Sin eso nosotros no somos absolutamente nada. Y la justicia social. No estamos haciendo las cosas de la manera, desde nuestro punto de vista, que deberíamos haberlo hecho. Aquí hay que ponerse firme con los bancos.
Y hay que decirles que en este pueblo, si nosotros gobernamos, aquí no hay ni un solo desahucio. Es así de sencillo. Aquí no va a haber desahucio. Hay que ponerse serios también con la empresa de aguas, con Hidrogea. Nos debe 14 millones de euros a los sanjaviereños. Y no le va a cortar, si nosotros alcanzamos la alcaldía, si yo soy alcalde, aquí no se va a cortar el agua a ninguna familia que esté en situación de vulnerabilidad o en situación peligrosa. A nadie. Hay que hacer un reglamento, hay que hacer un reglamento de agua, no lo tenemos, precisamente para proteger a toda la gente vulnerable, a las familias numerosas y a toda la gente que se encuentre en situación de riesgo de exclusión. Ante esa deuda a la que acabas de hacer referencia, sí vais de la mano, ¿no? Partido Socialista y Nosotros, Partido Popular. En cuanto a la plataforma antidesahucio, hemos ido de la mano. Yo me refería a Hidrogea concretamente. En Hidrogea, por supuesto. En Hidrogea fue una deuda, la deuda de Hidrogea es una deuda muy curiosa. Lo voy a explicar si tengo tiempo. En el año 2002, teníamos que haberle empezado a cobrar a Hidrogea. Quiero recordar a los ciudadanos de San Javier que nosotros empezamos a gobernar en el 2007. Soy concejal de Hacienda y me encuentro con que hay un expediente que no se me da respuesta. Bien, cuando descubro, a través del informe que me hace el interventor, que desde el año 2002 esta empresa nos está debiendo un dinero que se llama el canon complementario. Muy rápidamente explicado. En el pliego de condiciones decía, y dice, cuando el Ayuntamiento de San Javier supere un 25% de la población, la empresa concesionaria del agua se compromete a pagar un canon complementario con una fórmula. Pues ese hecho se había dado en el año 2002. El Partido Popular, desde el año 2002 hasta el 2007 que gobernó, no se enteró. Llegamos nosotros y nos enteramos que había una deuda pendiente. La reclamamos. En aquella época eran 8.900.000 euros. Lo dejamos atado y bien atado para que quien ganase, ese es un dinero que se les debe a los ciudadanos de San Javier. ¿Y que se está reclamando? Se le está reclamando, desde mi punto de vista, con menos celeridad de la que se debiera. Porque lo curioso es que quien nos ha denunciado han sido ellos, no nosotros. Nos denuncian porque dicen que nos denuncian Aquagea o Hidrogea, Aquages. Nos denuncian a nosotros porque dicen que no estamos cumpliendo el pliego. Cuando hay sentencias clarísimas, que también las traje yo al Pleno en noviembre de 2013, del Ayuntamiento de Mazarrón, exactamente por el mismo motivo. Pues ahora, como el canon cada año aumenta 1.400.000, fíjense los señores que nos estén viendo lo que nos debe esta empresa y lo que se llevan todos los años. 5 millones de euros. 5 millones de euros. El aeropuerto también ha sido algo que ha preocupado al partido y hemos visto, pues eso, como sobre todo en el último tiempo se ha hecho una defensa, no sé si ya tarde, ¿no? Tardía, para una situación que yo no sé si ya tiene retorno, ¿no? No lo sé si tiene retorno, pero nosotros he dicho antes que tenemos el logo y la camiseta de San Javier primero que otra, y desde hace 7 años venimos diciendo lo mismo. San Javier no se cierra. Es un término muy futbolístico, habría que hablar de la afición de Noguera también por también, el fútbol, ¿no? también he sido un deportista. y su pasado deportista. Como deportista, es cierto. Pero es verdad, yo creo que nosotros en ese sentido hemos variado poco. No podemos estar al albur de los partidos grandes que digan lo que digan, sea el PSOE, sea el PP, sea quien gobierne. Lo vamos a reclamar. Y tenemos que reclamar, bueno, en primer lugar hay que defender a los empleados, pero es que nosotros tenemos 450 empleados directos y más de 1.500 empleos indirectos. Aquí hay muchas familias en juego y esto es un capricho del señor Valcárcel, que por cierto ahora está en Bruselas, ha volado, como le decía Don Quijote a Sancho, la mentira tiene alas y vuela alto. Y es verdad. Hemos hablado de infraestructuras y de alguna referencia cultural, opciones que se pueden realizar, como esa referencia que hacíamos al festival, importantes festivales de los que dispone cuenta San Javier, Festival Internacional de Teatro, Música y Danza, Festival Internacional de Jazz, propuestas en definitiva que también tienen un coste evidente, ¿no? Sí. Aplicar una serie de políticas sociales siempre es costoso. En materia de tributos, es decir, en este tiempo, hacer todo aquello que pretende el Partido Socialista significaría un incremento tributario para el vecino de San Javier, porque todo tampoco sale de... No.
Pero es que nosotros además lo hemos demostrado gobernando. Hemos gobernado 4 años. Yo cuando llegué, el tipo es uno de los elementos que influye, estaba al 0,75. Y cuando me fui lo dejé al 0,54. Es decir, si no se hubiese producido esa bajada del tipo, los vecinos de San Javier, que ya pagan mucho de IBI, porque es la realidad, nosotros nos encontramos con una situación que la gente debe conocer, y es que aquí se realiza el estudio de la ponencia de valores en el año 2006. ¿Eso qué significa? Que en el año 2006 era cuando estaba más álgido el precio del suelo y el precio del vuelo, con lo cual los precios eran tan altos que la influencia del catastro en el precio del IBI era brutal, por esa ponencia de valores, porque fuimos un pueblo que se regularizó en el año donde más altos estaban los precios. Gracias a que fuimos bajando los tipos del 0,75, eso no ha subido más, pero podía haber sido demencial. Nosotros hemos hecho propuestas ya durante esta legislatura, que por cierto el Partido Popular no ha aprobado, para bajarle precisamente los tipos a los vehículos. El tipo de los vehículos está en el 1,8. El máximo es el 2. Le propusimos al Partido Popular que lo bajase. Le propusimos que bajase también los impuestos a los pequeños, medianos comerciantes, emprendedores y autónomos. Y no nos hizo caso, no los bajó. No nos aceptó las propuestas. Nosotros, por tanto, de tributos sí que tenemos clarísimo que los hemos bajado. Y hemos propuesto la bajada. El Partido Popular, todo lo contrario. Lo que propuso en su programa electoral, mírenlo, en el año 2011, es bajar todo. Y nada más entrar, lo que hace es subir todos los precios públicos y todas las tasas y todos los tributos. Y esa es una gran verdad. Este año sí va a bajar un poco el IBI, es cierto. Y baja el IBI también porque hay una medida de carácter estatal, ¿vale? No quiero dejarme fuera hacer una referencia a las pedanías, cómo se encuentran hoy día, y esas propuestas nos quedan escasos 4 o 3 minutos de entrevista, con lo cual me quedan pedanías y candidatura. Quiero que... Bien, pues de las pedanías diría que hay pedanías que para nosotros todas son importantes. Sí que es verdad que tenemos propuestas para cada una de ellas, desde las más importantes, que pueden ser La Manga, Santiago la Ribera, pero también para el Mirador, Pozualedo, Roda, La Grajuela, San Cayetano, todas las pedanías. En primer lugar, que haya seguridad. Seguridad. Se quejan en las pedanías. Que haya medios de transporte. Nosotros es que ya los pusimos, los autobuses con medios de transporte. Que haya un centro médico en condiciones en el Mirador. Que haya un plan general urbano que recoja los dos aspectos, el sostenible también, pero el expansivo y el sostenible, en distintas pedanías. Es decir, para nosotros son mucho más importantes las personas, y sí que vamos a tener contacto con ellas. Lo hemos tenido ahora con las asambleas abiertas, y queremos seguir teniéndolo. Nosotros no queremos encerrarnos en el despacho, si somos elegidos, si yo soy alcalde, para que la gente pueda tener acceso, porque somos y tendremos que hacer lo que la gente nos pida. Por supuesto, cada una de ellas tiene un tratamiento distinto porque son distintas. Unas son más turísticas, como he dicho, La Manga y Santiago de la Ribera, y otras tienen otro tipo de carácter. Hay que hacer el desvío de Roda con La Redonda para que el acceso a la autovía, desde la autovía AP7 hacia Roda, sea un acceso más lógico, y eso se lo tenemos que exigir a la comunidad autónoma. Tenemos que exigirle a la comunidad autónoma también que financie el puente del Estacio. Tenemos que exigirle una financiación más justa del conservatorio. Claro que tenemos que mantener todo esto. Y luego mantener los festivales. No es un problema presupuestario el que tenemos. Se pueden bajar los impuestos y quizás tendríamos más ingresos. ¿Cómo es esa candidatura, ese grupo de personas que te acompañan en este viaje de aquí al próximo 24 de mayo y que te acompañarán en un futuro en caso de ser elegidas? Bueno, a grosso modo. Sí, claro. A grosso modo, gente sencilla. Es decir, yo a mis compañeros, y el otro día se lo decía a todos en la presentación de la candidatura, hay muchos valores que son los valores socialistas, la libertad, la igualdad, la fraternidad, todo esto está bien, la tolerancia, muy bien. Pero hay uno que yo creo que es fundamental en un político o en alguien que quiere dedicarse a servir, y es la humildad. Es decir, lo más importante en una persona que se dedica a esto, que quiere dedicarse a esto, es que tiene que saber que va a servir a los demás y tiene que ser desde el punto de vista de una persona humilde,
No hay ningún profesional de la política. Son hombres y mujeres que conocen su pueblo, que tienen su trabajo, que tienen su profesión y que andan el paso, que ya es importante, de querer servir a los demás. Tal y como está la cosa hoy en día hay que ser muy valiente, ¿no? Pues sí. Para estar ahí formando parte de cualquiera de las candidaturas, ¿no? Por último, y es una pregunta que es una constante que voy haciendo a todos los candidatos, ¿por qué cree José Ángel Noguera que el vecino de San Javier ha de confiar en el Partido Socialista Obrero Español el próximo día 24 y en este caso en la figura de su candidato José Ángel Noguera? Pues yo digo, y lo repito muchas veces, si queremos un pueblo en el siglo XXI, un San Javier en el siglo XXI, que salga de lo gris, que salga de la zona oscura en la que está, necesitamos un cambio de modelo. He explicado antes esa radiografía, ¿eh? Pues ese cambio de paradigma es el que ofrezco desde el punto de vista personal y como partido. Es decir, es transformar este pueblo, situarlo de una vez en el siglo XXI, en todos los aspectos, el económico, el social, el político, el de las personas. En el siglo XXI, San Javier en el siglo XXI. Pues José Ángel Noguera, a nosotros solo nos queda, a mí solo me queda agradecer que nos hayas acompañado en la noche de hoy, en este programa especial Elecciones 24M, que estamos dedicando a todos los grupos políticos, a conocer los perfiles de los candidatos. De verdad, gracias por hacer conocer también a los vecinos de San Javier y los de fuera también, aunque no voten en este municipio, pues cuáles son las propuestas del Partido Socialista de cara a los comicios del 24 de mayo. Muchas gracias. Y a ustedes...